Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre teoría y técnica de la fotografía. En esta ocasión vamos a tratar una cuestión importante, con un preámbulo sobre la diferencia entre técnica y tecnología. Porque ya hemos visto con algunos conceptos como la diferencia entre image y picture, que hay muchas formas icónicas, muchas imágenes que pueden migrar de una cultura a otra durante la historia. Veíamos cómo los fotógrafos recuperaban ciertas imágenes provenientes de la pintura o de la escultura y que se mantenían vigentes reformuladas a través de la imagen fotográfica o del daguerrotipo. Lo mismo va a ocurrir con la diferencia entre técnica y tecnología. Por un lado, hemos visto ya con la ayuda de algunas teorías como la de Vive Vicker, la idea de que la tecnología evoluciona a través de la presión que diferentes, tanto grupos sociales como grupos profesionales, articulados, dan sobre el propio aparato tecnológico. Y por otra parte, también existen técnicas, es decir, cómo usamos la tecnología. Y estos modos de uso van a estar determinados por ciertas prácticas culturales que existen ya cuando aparece una nueva tecnología en un momento determinado histórico. Se podría decir, por tanto, que en realidad las técnicas son modelos culturales que son aplicados sobre la tecnología. Digamos que la tecnología es el instrumento sobre el cual cada cultura reproduce sus propias configuraciones convencionales. Dicho de otro modo, las ideas y representaciones culturales son reproducidas en cada momento histórico por nuevas tecnologías. La fotografía no va a vivir al margen de esto. Como nueva tecnología, va a intentar reproducir las mismas ideas y representaciones o semejantes, es la idea de la reproducción de las ideas y de las representaciones en el momento histórico en el que aparece. Pongamos un ejemplo sobre la idea del registro a partir de reproducciones icónicas o de captura icónica de ciertos hechos científicos. La imagen que tenéis ahí es la del conde de Nassau, Juan Mauricio de Nassau, recordado por su participación en la guerra contra el Imperio Español en Flandes. Después de la guerra, el conde de Nassau se trasladó a Pernambuco, donde, aparte de instaurar una plantación con la Compañía de las Indias Occidentales holandesa, decidió crear una misión científica. La misión correspondía a un equipo de botanistas y otros científicos, fisiólogos, médicos, que intentarían de algún modo registrar los hechos más sorprendentes de las Américas. Estamos en el siglo XVII y entre estos acompañantes del conde de Nassau encontramos a un curioso personaje. Se trata de Albert Ecaud. Estamos en el siglo XVII y el registro de estos hechos tenía por idea o por finalidad lograr transmitir las novedades que llegaban de América y de algún modo sorprender a la mentalidad europea de entonces. Por supuesto, se trataba también del afán científico propio de la cultura de la época. Ecaud acompañaba estas misiones y se dedicaba a captar o registrar a través de sus cuadros aquello que veía. Es muy curioso que, como veis, se le encargaron algunos retratos de indígenas brasileños y, como veis, hay una pose, vamos a decirlo, europea, donde aparte de la fisonomía anatómica de los personajes, se ve también sus utensilios culturales. Esto tiene un aire de semejanza muy fuerte con lo que veíamos en clases anteriores. Como veíamos en el uso de la fotografía, tanto en psiquiatría, con el caso de Hugh Diamond, o el caso de Luis Agassiz en la antropología evolutiva, o en este caso poligenetista como era él, incluía la postura frontal como prioritaria o privilegiada y también la de perfil, como tuvimos ocasión de observar en algunas de las imágenes.
Como podéis comprobar, este registro de retratos de diferentes personas creaba un catálogo donde a través de la relación entre los distintos retratos se podía de algún modo reforzar alguna teoría. Por sus rasgos anatómicos y por su indumentaria y los diferentes utensilios, quien observaba estos retratos podía intuir la influencia, por ejemplo, de los colonos sobre los indígenas. En algunos casos podéis ver indígenas vestidos con atributos cercanos a la indumentaria europea de entonces, o en otros casos la distancia que corría entre la civilización europea o la cultura europea y las culturas indígenas. En el último caso, un tanto sorprendente, se ve el retrato de un indígena con, por un lado, un pie sobre dentro del saco que lleva a sus espaldas y en la mano derecha lleva consigo un trozo cercenado de una mano humana. Junto a otras tecnologías que se habían desarrollado en el siglo XVIII, que permitían el auge y el desarrollo de numerosas misiones científicas, como por poner un ejemplo los relojes de precisión, el compás, el telescopio y otras técnicas de construcción naval de la época, la fotografía en el siglo XIX aparece cuando ya hay un desarrollo de estas misiones. De hecho, muchas de las recordadas como primeras expediciones corresponden a la segunda mitad del siglo XVIII, entre ellas la de las dos circunvalaciones del globo de James Cook, o también la famosa, que tenéis en imagen en ese grabado, la famosa circunvalación del conde de la Pérouse a bordo de su embarcación La Boussole. Este afán científico tuvo también su huella en campañas no científicas, o en este caso voy a poner el ejemplo de las campañas napoleónicas. Fue una serie de campañas entre el año 1799 y 1801, en la que sería posteriormente la colonia egipcia francesa. Y como se recuerda, esta fue una campaña en la que junto al ejército francés existía el afán de una misión científica, por lo que numerosos científicos de la época acompañaban al ejército francés para encontrar o producir hallazgos de valor científico en el territorio egipcio. Uno de los hechos más recordados de estas campañas todavía hoy es el hallazgo realizado por Jean-François Champollion de la piedra Rosetta, que permitió en la época descifrar, aunque fuera parcialmente, los jeroglíficos egipcios. Aparte de las expediciones científicas, también hay otra práctica cultural en la que la fotografía va a tener una incidencia especial. Se trata del conocido por la época el Grand Tour. Proviene el tourist, el turista. El Grand Tour correspondía a un itinerario por la Europa de entonces, la Europa mediterránea, especialmente Italia y Grecia, y era realizado por las clases nobles inicialmente, aunque luego se va a extender también a la nueva clase burguesa. Desde que Richard Lascelles escribiera sus experiencias en sus 5 viajes por Italia durante la segunda mitad del siglo XVII, esta nueva forma de experiencia cultural o de práctica cultural va a extenderse notablemente, especialmente a finales del siglo XVIII. Además, la aparición y la extensión del ferrocarril para entonces va a hacer que estos viajes sean cada vez más multitudinarios y que haya una gran afluencia, sobre todo desde los países del norte hacia el sur de Europa. Por ejemplo, importantes literatos como Wolfgang Goethe o Mary Shelley y Percy Shelley escribieron y registraron sus experiencias en este Grand Tour que ellos mismos realizaron. Son recordadas las páginas memorables de Goethe, no solo transcribiendo y registrando hechos culturales, festejos que tenían lugar en los lugares más remotos de Italia y también en lugares como Venecia, por donde transitaba, sino también registro de, por ejemplo, de flores y plantas especialmente. Esto que veis ahora en imagen es el itinerario seguido por William Beckford, lo veis en la línea roja. Es uno de los itinerarios más extendidos. Si lo veis, parte desde Londres, atraviesa los Países Bajos,
Pasa por la zona de la Alemania de la época y Suiza hasta llegar a la cuenca de Istria y desde ahí pasar Venecia, lo que sería Verona, hacia Toscana y ya dirección Roma. Como digo, este itinerario seguido por William Beckford puede ser considerado un itinerario estándar de la época. Es uno de los más transitados, de los más repetidos por entonces. Como en los casos de Goethe o de los Shelley, William Beckford, gran literato recordado entre otras cosas por haber escrito una de las novelas góticas más importantes de entonces, Vathek, era también un excepcional coleccionador de arte y su afán al recorrer estos territorios era también el registro de hallazgos artísticos y arquitectónicos durante su viaje. Estamos en la década última del siglo XVIII, justo el siglo previo a la aparición de la fotografía. Otro ejemplo memorable de este registro de los Grand Tours es la novela Un viaje sentimental de Laurence Sterne, en el que el protagonista, Yorick, relata sus propias experiencias durante este tránsito, durante su viaje hacia Francia e Italia. Esta práctica del Grand Tour también tuvo como, digamos, como resultado la aparición de una categoría estética llamada lo pintoresco, a partir sobre todo de un ensayo de William Gilpin, un sacerdote anglicano del siglo XVIII, quien dio las características de lo que se consideraría lo pintoresco. Gilpin se preguntaría cuál es esa cualidad que los objetos poseen y que los marcan como particularmente pintorescos. En su respuesta, Gilpin nos da la clave. Nos dice que esa belleza pintoresca tiene que ver con la elegancia, la uniformidad y la nitidez. Smoothness and neatness, dice en inglés. Pero es que en cuanto se detiene a describirlo con mayor detalle, nos damos cuenta de que Gilpin alude a una cuestión de intensidad. Dice, cuanto más pulido sea el mármol, cuanto más brillante la plata, más brille la caoba, más será considerado un objeto pintoresco. Esta descripción de lo pintoresco parece coincidir con el uso que hacen otros autores también en su registro de las experiencias del Grand Tour. Por ejemplo, Goethe alude a lo pintoresco cuando describe algunas de las ruinas griegas y romanas que son dignas de atención, nos dice. A ellos, dice explícitamente, no se les podía censurar si en esos edificios conocidos de su juventud no encontraban tantas bellezas pintorescas como yo descubría. Aquí Goethe señala una cosa ulterior. Nos dice que no solamente tiene que ver lo pintoresco con algo bello, sino con algo que está más allá de lo habitual, está más allá de los hábitos perceptivos de la época. Y en esto hay una clara distinción de lo pintoresco frente a lo bello. Lo pintoresco, por tanto, pasa a describir la idea de una belleza inusual, una belleza poco habitual para los viajantes. Esto es lo que el contacto con estas culturas del sur va a generar desde el punto de vista de la nueva sensibilidad estética de la Europa de entonces. De hecho, si volvemos la mirada a algunos de los grabados que analiza Gilpin, encontramos, por ejemplo, este que veis en imagen ahora, que es una ruina de una vieja iglesia medieval que entraría dentro de la categoría de lo pintoresco. ¿Dónde podemos ver este desarrollo de lo pintoresco en las artes del siglo XVIII? Pues especialmente en las vedute, que eran una especie de postales, de vistas, realizadas por el pintor veneciano Giovanni Battista Piranesi. En estas postales, que él mismo se encargaba de comercializar entre los grand tourists que venían a Italia, vemos ya también ese gusto desarrollado. Hay una particular categoría del gusto nueva para la época, que es este pintoresco, donde son situaciones o escenas de la Italia de entonces que evidentemente sorprendía al ojo del viajero. Por tanto, hemos visto cómo la práctica del Grand Tour genera una determinada categoría del gusto, lo pintoresco, que a su vez se reproduce una serie de técnicas que utilizan diferentes tecnologías, desde la pintura hasta el grabado y hasta la escritura, las novelas o los retratos o relatos de viajes. Pues si decíamos
al inicio de esta lección online que la tecnología convive con ciertas técnicas que hacen y desarrollan la propia tecnología de formas distintas, encontramos ahora que en la fotografía y el daguerrotipo, cuando aparece en el siglo XIX, va de algún modo a incorporar estas técnicas de lo pintoresco y de los viajes y expediciones o misiones científicas de manera muy neta. De hecho, la fotografía se convertirá en un acompañante indispensable para cualquier expedición y abreviará los esfuerzos y disminuirá los peligros a su vez de los exploradores que estén en dichos viajes. Una de las primeras expediciones que se organizará con daguerrotipo será justamente el año de la publicación del informe de Louis Daguerre sobre el daguerrotipo en el año 1839 por el noble Pierre-Gustave Joly de Lobtinière, en Grecia y Egipto concretamente. Algunos de los grabados obtenidos con daguerrotipo, los veis ahí, ya recuerdan esta figura, esta categoría de lo pintoresco que se introdujo gracias a los viajes del Grand Tour. Por si alguno necesita algún otro dato para corroborar esta idea de que lo pintoresco va a desarrollarse en estas primeras misiones fotográficas, quisiera recordar que las imágenes que hemos visto de los grabados, de los daguerrotipos obtenidos por Lobtinière, no los hacía él, sino que lo hacía uno de sus acompañantes en el viaje, que era el pintor Auguste Vernet, famoso también por sus pinturas pintorescas. A partir de aquí se van a desarrollar lo que se llamarán las excursiones daguerrianas. De hecho, es el título que pone, no el de Lerebourg, que encontráis en esa imagen a la izquierda, a su primera excursión por el norte de África y especialmente Egipto. De estas excursiones daguerrianas conservamos algunas láminas con imágenes tomadas de diferentes lugares y observamos nuevamente cómo esta categoría de lo pintoresco va a tener una clara repercusión en estas primeras excursiones fotográficas. Por supuesto, hay un afán de registro de todo aquello que es observado, pero como vemos, las láminas demuestran que hay también una categorización, una especie de énfasis en aquello que se considera lo pintoresco, lo poco usual, lo sorprendente. Aquí encontráis una última lámina en grabado de la época de los viajes de Lerebourg, de las excursiones daguerrianas. Y hasta aquí vamos a terminar con la idea de lo pintoresco y de las primeras excursiones fotográficas, que luego va a tener una repercusión, como vamos a ver a continuación, con esta doble idea. Por un lado, de la fascinación que se tenía ante la belleza inusual de ciertas ruinas, de ciertos paisajes poco habituales para los viajantes al sur de Europa y el norte de África, y por otro lado, con el afán que se va también a desarrollar de registrar todo aquello que se consideraba una curiosidad o algo fuera del usual. Nada más por ahora. Recordad siempre de hacer uso del foro de virtual para resolver cualquier duda de forma colectiva, y si necesitáis cualquier otra cosa siempre me tendréis a disposición a través del email. Nada, seguid con la fuerza que tenéis hasta ahora y mucho ánimo, y aquí estoy para cualquier cosa.